En América Latina, y usted lo refería a Insulza recientemente, hay que recordar que en años pasados 9 presidentes dejaron la presidencia de la República sin que se interrumpiera el hilo constitucional, sin que su salida fuera producto de golpes de Estado tradicionales, sino que se restableció la democracia, se convocaron elecciones y muchos siguen allí. Entonces ya la lucha por la democracia no tiene que conducir necesariamente a un desenlace traumático, ¿no? Costoso, sangriento, a salidas militares antiguas. También el desarrollo de la sociedad civil en estos años ha permitido también formas de lucha muy importantes, que es toda la experiencia de Europa del Este, que fueron las grandes organizaciones de la sociedad civil y el movimiento obrero, las que de alguna manera dieron el empujón final a los coletazos del sistema comunista que quedaron en otros países, ¿no? Como Polonia, como Rumanía, bueno, como Hungría, la República Federal Alemana, es decir. Bien. Ahora, lo que hay que tener claridad, eso sí, la dirigencia política, es la naturaleza de este modelo. De lo que están enfrentando. De lo que están enfrentando. Y que enfrentarlo no puede ser con las fórmulas clásicas. Es decir, no puedes ir solamente pensando en la sucesión presidencial lineal por la vía de la alternabilidad democrática o electoral. Ojalá ese sea el camino. Pero Chávez evidentemente ha bloqueado el camino electoral. Y lo ha bloqueado deliberadamente por una razón, porque Chávez nunca ha creído en las elecciones tal como tú y yo, y seguramente la mayoría de los televidentes creen, como un juego plural. Él ha creído en la versión de las elecciones, que es la versión totalitaria, que es para utilizar el voto como un mecanismo de relegitimación para prolongar su mandato. Por eso se abusa de los famosos referéndum y todos estos mecanismos plebiscitarios. Y esa es la experiencia de las elecciones. Entonces, yo creo que es bueno que la dirigencia política entienda que hay dos elecciones. Hay una elección democrática y una elección que parece democrática, que se desarrolla en un marco democrático, pero que está confiscada y está concebida y estructurada de tal manera para que sus resultados no sean a favor del cambio, sino que sean a favor de la perpetuación de este tipo de personajes en la presidencia de la República. Y déjame decirte que ha ocurrido un caso porque reciente. Estos regímenes no creen en las alternancias, pero claro que es no. Algo esencial en la base. Pero aquí está un caso reciente, lo que ocurre en Argelia. El señor Bouteflika se volvió a elegir en unas elecciones que todo el mundo sabe que son fraudulentas. El señor Mubarak en Egipto, para no hablarte de los regímenes comunistas. Exacto. Bueno, sino los regímenes totalitarios. Bueno, el señor Mugabe es un enfermo, es un adicto a las elecciones. No hay un ser más demócrata, si medimos las elecciones como el rasero, para definir la vocación democrática o antidemocrática de un político, que el señor Mugabe. Bueno, y ahí está, gobernando, ya va para los 30 años, y todos sabemos en qué se ha convertido ese país.